Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí nuevamente en el capítulo 24 de La Cabaña del Bosque. ¿Cómo han estado? Bien, le damos la bienvenida a nuestro amigo al último bastión de la ufología moderna. Sí, oye, nos ha ido súper bien esta semana, así que le agradecemos también al público que nos acompaña semana a semana. Sí, a todos los fieles que nos acompañan y a los que no les notifica ahí, recuerden activar la campanita. No basta con suscribirse. Exacto, para poder acompañarnos día a día. Vamos a continuar con estos relatos en el área de West Virginia, po. Como estuvimos hablando en el capítulo anterior del Mothman, vamos a seguir por la zona. Hay dos casos más grandes que son de la misma época. Hoy día especialmente vamos a hablar de Burning Man. ¿Cuál sería la traducción? El hombre sonriente. El hombre sonriente. Pero no una sonrisa porque sea simpático. Así que le vamos a pedir a Pedro, lo vamos a saludar y que tiene una musiquita ahí media misteriosa. Muchas gracias Pedro, como siempre acertado con la música. Vamos a ir de lleno con el tema, ¿no? Sí, entramos al completo. Es importante explicar que este caso se desarrolló en el mismo periodo que el Mothman. Son muy cercanos. Y también son cercanos tanto en temporalidad como en geografía, porque son en pueblos vecinos, po. Sí, de hecho, bueno, en algunos de los relatos que vi también se veían en el mismo sector donde fue visto el Mothman, el mismo pueblo. Efectivamente, efectivamente. De hecho, John A. Gill, que es este investigador de la criptozoología y de misterio en realidad, bien famosillo de esa época, tiene tres casos grandes en la zona, que si a este video le va bien, vamos a ver el último caso, que son el enfrentamiento que hubo con aliens, a mano armada en Hopkinsville. Así que lo dejamos ahí pendiente. Pero hoy día particularmente vamos a comenzar con el caso del hombre sonriente. Indrid Cold, también conocido. Claro, algunos afirman de que podría ser una forma más fácil de entender para nosotros del mismo Mothman, pero esas son teorías que a quedar para el final. Comencemos. Comencemos, tírate el primer caso. O sea, antes que el primer caso, tenemos finalmente que en 1966, en el área de Compton Lake, en New Jersey, tenemos el primer avistamiento como tal, o el primero que se reporta, y es nada menos que un policía, po, weón, y su esposa. ¿Tenía ese dato, no? No, tenía el otro caso de New Jersey, pero no ese del policía. Dale, Ya, te veamos escucho. este primero porque en realidad no vieron al ser como tal, pero mira, este es un policía que va manejando de noche con la esposa, él no está en servicio obviamente, y durante una carretera rural, eh, la esposa se percata de que hay una luz que ella piensa que es un helicóptero, pues cuando le dice, mira, hay una luz ahí arriba, y tiene cierto movimiento errático, y está lejos de ellos, pero no está tan lejos como para que no la puedan ver, ¿cachai? Em, y de un momento a otro ven que esta luz sube de manera súbita y está a punto de chocar con una antena de televisión que tenían ahí. Una antena grandota, como de 150 a 200 metros. O sea que no estaba tan alto. Claro. Y finalmente este helicóptero, como lo describen ellos en primera instancia, no emite ningún tipo de ruido. Y alcanza como a esquivar la torre y sube rápidamente, la esquiva, se dirige a la presa Guanaque, que es como una represa que produce energía ahí y se va hacia allá, po. Este policía llega al pueblo a donde se dirigían, llama a la central, aérea en ese caso, desde la comisaría, po, ¿cachai? Y en su rol como policía, él relata lo visto y le pregunta a la torre, perdón, a la central aérea si es que tenían alguna nave en movimiento, algún helicóptero o algo. Y ellos le dicen que no tienen ninguna nave en funcionamiento en ese periodo, po. Nada Y esta reportado. llamada, claro, nada reportado, y de hecho ellos no tenían movimiento, y esta llamada queda en la bitácora de la comisaría y de la central aérea. Es el primer caso. Ahora, el segundo caso, que es un avistamiento posterior de la misma nave, le pasa a otro policía, que es el policía Benjamin Thompson, que él se encuentra custodiando esta represa, po, weón, la represa Guanaque. Y estaba con otro policía, estaban ahí haciendo la ronda finalmente, y estaban como a las 9:30 de la noche, ven la luz que pasa muy cerca de ellos y la radio solamente es la radio que estaban escuchando se va estática y el auto no alcanza a arrancar, ¿cachai? Y ellos también terminan reportándole a la policía finalmente a ellos mismos a la central que estaba en el pueblo. Eso queda en la bitácora. Esa es la primera, es durante el mismo periodo y son los primeros registros que hay sobre una nave como tal. Ese en 1966, ¿cierto? 1966 en Compton Lakes. Ya, perfecto.
Sí, todos los casos, como tú dices, se fueron con el mismo periodo de tiempo y en algunos lugares muy cercanos. Acá estaba viendo también el de los niños en Nueva Jersey. En Sí, este también lo tengo, caso, dale. ellos vieron, en este caso, al hombre sonriente ahí cerca de ellos. Pues, weón. Dos personas, dos niños, que era Martin y James, iban caminando por la calle, ya más o menos tarde noche, el 16 de octubre de 1966. Y lo que más me llamaba la atención es que ellos iban caminando por un lugar que era como poco inhóspito, weón. Como que había una reja y detrás de esa reja era como un pequeño barranco que era imposible que una persona pudiera estar ahí sin caerse, weón. Claro, lo que explicaban de este caso puntual que ocurre en no, no sé si era un pueblo o la localidad de Elizabeth, que era como un pueblo rural, y estos dos cabros chicos, claro, van por como por una calle, pero que es la calle número 4 lo Sí, tengo notado aquí. sí, también lo he notado. Y que esta calle estaba como en altura y tenía una reja de seguridad por uno de los lados. Y como decías tú, po, y al lado después de la reja venía un barranco. Entonces cuando ven a este hombre y lo describen, como de 2 metros de altura, tez morena, con un traje verde brillante, un cinturón grande, que también era como algo característico, pelo Calvo, corto, claro, sí, calvo, claro, salía acá. claro. Ojos muy abiertos pero pequeños. Y lo más extraño era que tenía esta enorme sonrisa fija, po, permanente, que no se movía. Sí, de hecho Jimmy, bueno, acá está una parte que leí hasta cómo fue que le dijo. ¿No? Jimmy le dijo, Who is that guy? ¿Quién es ese weón que está ahí atrás tuyo? Y ahí se dan vuelta y ven, claro, ven esta persona que tú acabas de describir. Que de hecho, Claro, con el traje verde que tú lo describes, que era como medio, siempre dicen que era como un traje verde medio como metálico, una cuestión así. claro, como con brillo. De Exacto. hecho, estos dos niños, que yo también pues, me causa experiencia por la hora finalmente, porque era de noche, eran dos niños pequeños, que eran Martin Munop y James Janchitis. Sí, siempre pensé que era Muñoz y que lo habían escrito mal. Claro, no, tiene que ser como descendiente de ruso a lo mejor. Oye, y les da miedo y arrancan, pues, weón, corren desesperados del lugar y mirando al ser este, al gallo gigante, como lo habían descrito 2 metros, que no lo siguiera. Para su sorpresa, en realidad no lo siguió en ningún momento. Y llegan, el sujeto lo observó y sonó. Sí, bueno, en este caso, y como en el anterior, los que hemos visto, no se muestran a este hombre sonriente como un ser hostil, sino que más que nada como un observador de situaciones, más que quiere hacer daño a alguno de los protagonistas de esta historia. Claro, después llegan a la casa y cuentan y los llevan a a la policía también, pues, weón, para declarar. Y finalmente, en este caso igual, pues bueno, en otra época estamos hablando de que estamos en Estados Unidos igual medio tenso con el tema de las guerras nucleares, con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nadie quería como ciudadanos llamarle la atención a la policía porque, o sea, no para hacerle bromas, pues, weón. Estábamos en plena Guerra Fría, exactamente como tú dices, estaban las cosas más tensas, y andar inventando cosas no era hobby en ese tiempo, como ahora. Cla- Claro, ellos reportan finalmente, dejan su declaración en la policía y en este mismo periodo aparece John E. Keel, que este investigador bien famoso de estos casos, que aborda los 3 casos de la zona y que los termina entrevistando a los chicos. Según su percepción, la narrativa que ellos dicen era real, po, porque la narrativa que ellos daban, la historia de la manera que la contaban, cada uno contaba desde su perspectiva lo que habían visto y coincidían entre uno y otro. O De sea, hecho, llegó a los 3 días a entrevistarlo, lo entrevistó por separado y coincidían en su historia, po. claro. Entonces, igual, finalmente, este investigador igual hizo un trabajo de joyería aquí con todo, después más adelante lo vamos a ver, pero se dio el tiempo de investigar a todos los testigos de estos casos y también a las familias, po, para encontrar si hay algún tipo de enfermedad mental o algo de atrás que pudiera llevarle a inventar esta historia. Claro, llanamente estaban mintiendo por fama o algo parecido. Claro. Este es el caso, bueno, este es el caso ya donde el primer avistamiento como tal del ser, que sería este ser sonriente de 2 metros de altura, grandote, con una presencia imponente, po. Lo extraño que decían los chicos que la sonrisa finalmente era una sonrisa casi oreja a oreja, po, weón, pero que no era expresiva, sino que era una sonrisa extraña. Ellos la terminan como nombrando como que era como incómoda de ver. De hecho, bueno, cuando yo leí la descripción del caso y empezaba a ver cómo lo describía, cómo se vestía, es inevitable no pensar en el Joker.
De hecho, en el periodo, en esa época también lo vincularon, po, que fuera un producto de la imaginación de los chicos, porque estaba de moda justamente la serie de Batman, con el Joker que había hecho su aparición hace poco en esta serie, que era la serie antigua donde salían pum, pam, pum, pow. Sí, el primer Joker. Claro. Así que por eso John E. Keel hizo una investigación tan profunda de los chicos, para que no, para descartar que fuera una invención propia de ellos, que estuviera originada en la serie de televisión. De hecho, la forma de vestir, a mí se me vino, el Joker que se me vino a la mente fue el de Jared Leto. Sí, con eso brillante. Medio exótico, sí. Bueno, pasemos a otro caso que también pasó el mismo año, como en 1966, que este ya es un caso que está un poco más documentado y El que caso más ya, grande. claro, y que hubo ya comunicación entre la persona y este ser. No sé si quieres tú darle, yo te voy dándolo algunos tips. Oye, 2 de noviembre de 1966, tenemos a Woodrow Derenberg, que era apodado como Woody. Él se Mm. encontraba viajando por la Interestatal 77, que es muy cerca de donde apareció el Mothman, po, muy Point cerquita Pleasant. de Point Pleasant. Y él se encontraba manejando porque él, bueno, su oficio finalmente, él era vendedor de máquinas de coser, po, weón. Entonces se desplazaba entre pueblos ofreciendo sus productos y regularmente volvía tarde a su casa. Entonces viene conduciendo, en este caso ya venía conduciendo de vuelta. Venía listo de la casa. Claro. Hay que nombrar que este gallo, antes de nombrar el relato, porque la conclusión como tal no es muy alentadora, pero este gallo tenía una vida común, pero una vida buena. O sea, tenía su familia, tenía su casa, tenía su auto, tenía un buen trabajo, le iba bien también en lo que hacía, o sea, tenía buenos números de venta. Era una persona que tenía una estabilidad, la que muchos esperamos. O sea, no tenía ninguna necesidad de andar inventando cosas. A eso quieres llegar. Claro. Y claro, viene de vuelta a la casa y a mitad del camino ve una luz muy extraña, errática, que es como un cilindro, la describe como si fuera un tubo. Sí, como Y estas antiguas lámparas de queroseno claro, que se y usaban que se antes. va, claro, y que lo sigue un rato y se para en medio del camino. Aterriza en medio del camino, pues, como si esa fue la weá como más freaky, así como lo venía siguiendo y se puso al frente de su camión. Bueno, aquí voy sorprendido, pues bueno, termina de manera porque frena finalmente y queda una cierta cantidad de metros de esta nave, de este cilindro que para él, y asustado ve como un sujeto termina bajando, po, y camina lentamente hasta su camioneta, po, que era una camioneta antigua, de estas que tenían como ¿cómo se llama? Un Mm. estribo, como un escalón, Ya así como las que usa una FedEx. claro. Y lo raro de este gallo que cuando baja de la nave y va hacia la camioneta de Woody, iba con las manos escondidas en la axila, como si no supiera moverse realmente, que después lo vamos a ir Sí, desarrollando, pero después como vamos si no viendo la supi- teoría. como si no supiéramos realmente en totalidad cómo funciona el cuerpo humano ni cómo se mueven los humanos, po. Tenía la figura de ser un ser humano, pero no lo era. Y se Eh, sube al estribo, a este escalón de la camioneta, Canchete, tu por madre, el no. lado. Weón, cagada de miedo, Sí, pues, imagínate, po, weón weón. al Y, lado mirándote. y no, y bueno, imagínate en la noche, viste la nave, ya que está medio paralizado, este weón baja de la nave, camina con las manos metidas en la axila, se sube al estribo, sin sacarse las manos de la axila, se pone en la ventana con esa sonrisa de mierda, terrorífica y fija, que como te digo, que una sonrisa permanente que no se mueve, po, weón, y una sonrisa incómoda de ver. Y lo mira y le dice que su nombre es Ingrid. Sí, bueno, todo esto también hay que pensar que en algunas descripciones le dicen que no tiene ni orejas ni nariz. Entonces, imaginen toda esa cuestión que describiste tú más encima de esos detalles. Pero la Claro, pues, comunicación que tuvieron no fue como de manera física, sino que él lo dice que fue como de manera telepática. Como que él se metió en su mente y le empezó a conversar. claro, eso es lo más extraño, pues. De hecho, porque él decía que cuando hizo su relato de manera posterior, que todo el rato que él le hablaba, él nunca movía su boca, pues. Y no movía Exacto. la sonrisa tampoco, po. Era todo de manera telepática. Y ahí se identificó por primera vez con el nombre de Ingrid Cole. Claro, y le termina contando de dónde viene, pues, weón. Le dice así como, oye, vengo del planeta Lanulus, de la galaxia de Ganímedes.
y le dice que van a estar en contacto, po, weón, porque él quería como saber finalmente más cosas de los seres humanos. Claro, él venía a conocer, a analizar y dice que en el futuro, claro, efectivamente van a tener contacto o va a saber de él cuando sea el momento necesario. De hecho, lo leí por ahí Claro, que tal cual le dijo eso. llega o sea, y él termina bajándose del estribo y lentamente de nuevo camina todo el tramo hasta su nave y se va, po, weón. Y ahí, de hecho, bueno, ¿tienes otro caso más o, o va a empezar ya a teorizar de lo que No, pudimos no, si tengo, sacar? no, si tengo un par de casos más. Pero aquí, imagínate, pues, weón, queda Woody en medio de la carretera, de noche, eh, aterrorizado, ¿Cómo en manejáis después, shock. pues, bueno? Claro, ¿cómo puede? Se recompone, maneja, llega a su casa y asustado y termina yendo a reportar el tema a la policía, po, weón. En primera instancia nadie le creyó, po, weón, ¿cachai? Porque... Y él Difícil, quedó pues, muy, bueno. claro, quedó muy afectado en realidad, puta, weón. Hay que pensar que finalmente los datos que él da también eran erróneos, po, weón, porque Ganímedes ni siquiera es una galaxia como él lo plantea, po, weón, sino Según lo que es un nosotros satélite, conocemos, pues, bueno. claro, po, weón, es un satélite. Pero ¿qué fue lo extraño de esto? Es que después que él reportó a la policía, en otro momento, pero durante la misma noche, aparecen dos testigos más separados que relatan lo mismo, pero no que no le había pasado a ellos, sino que ellos parecía que estaban atrás de Woody en ese momento y frenaron más lejos y vieron toda la escena, pues, weón. Vieron que aparece esta luz, vieron que baja esta nave y que se baja un sujeto extraño y de hecho lo relatan de esa manera, pues, weón. Relatan que vieron las luces, vieron la nave, se baja un sujeto alto y que se acerca a una camioneta, vuelve a su nave y se va, pues, weón. Bueno, también lo que llama la atención de este caso del señor Derenberger eh, es que después fue investigado por agencias de seguridad de Estados Unidos, pues, bueno. O sea, se entrevistaron con él. eh, Dicen incluso acá también se es asociado a los hombres de negro y a las agencias de seguridad, obviamente, que tiene Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que Estados Unidos como tal no se tomó este incidente como algo, como una historia inventada o como algo que no existiera, sino que lo investigaron de algo que podía estar comprometiendo su seguridad nacional. Claro, no se lo tomaron a la ligera, pues aquí aparece el NICAP, que es el National Investigation Committee on Aerial Phenomena, que finalmente es como la investigación, el Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, po. Exacto. Y claro, y ellos empiezan a investigar este caso de manera un poco más formal. Entrevistan a Woody y se dan cuenta finalmente de que en cierto grado el relato de él coincide con una historia real independiente de lo que uno pueda creer, po. Entonces aquí lo mandan a hacerse estudios psicológicos, po. De hecho, el NICAP contrata a un psiquiatra. eh, para que le haga pruebas po, y test y para ver realmente su estado de salud mental. Pero mientras todo esto se va desarrollando, Enric Cole empieza a aparecerse en la casa, en la calle, en la carretera, se le empieza a aparecer en todos lados a Woody. Y finalmente el Woody empieza a tener problemas para dormir, para concentrarse, porque para él era extraño todo esto, po. Lo empieza a acosar, pues, sí, sí, de hecho, aparte de eso, empezó a aumentar, también lo estaba leyendo, empezó a aumentar la intensidad de fenómenos ovnis en la zona Claro, sí. durante ese periodo. Se reportaron muchos más avistamientos ufológicos en ese periodo. Oye, y en este caso particular, como el NICAP contrató a este psiquiatra, aquí se da algo bien extraño, porque era un psiquiatra pagado por el NICAP, que iba a hacer el estudio, y el psiquiatra termina corroborando toda la historia de Woody, y eran dos personas que no se conocían sin ningún sin ninguna conexión, y el psiquiatra también reporta que termina siendo contactado con Enrique Cole, y el NICAP finalmente, como para darle veracidad a toda esta historia, termina cambiando al psiquiatra. Y aquí es donde vuelve a aparecer, en este caso puntual, John E. Keel, el investigador finalmente que escribe el libro The Mothman Prophecies, que son las profecías del Mothman, y empieza a hilar ciertos casos que parecían ser aislados, pero lo empieza a conectar entre uno y otro, po. Oye, pero en este caso, también, bueno, aquí me entra la duda en esto que me ayudó un poco, no fue a la única persona que se supone que Ingrid Cole, perdón, llamó por teléfono, pues, weón, que eso es lo que llama la atención. No sé si fue a John Keel que lo llamó para decirle que estaba en peligro, que fue antes de que el puente se derrumbara, el puente que Sí, estaba en pues, Point Pleasant.
Eso, claro, eso es más o menos cuando ya vamos en el cierre del caso como tal, pero sí, po, Johnny Keel, el investigador, termina siendo contactado también por Ingrid Colt y, lo advierte por teléfono de que huya de este sector porque algo malo grande va a pasar. Y John Keel alcanza a irse y el Silver Ridge, que lo vimos en el caso del Mothman, termina desplomándose, po, weón. Fue en diciembre del 67, en la caída del puente. Claro. Bueno, después para Woody, en este caso, se viene un debacle en su vida, pues, bueno, todo le empieza a ir cuesta abajo, de hecho, se separa, su hijo, su familia empieza a encontrar muy extraño, decían que desaparecía durante días y nadie sabía dónde estaba, y no se llevaba ropa, no se llevaba el auto, nada, y de repente volvía a aparecer hasta que, claro, empezó a perder todo. Y él en esos periodos decía que él visitaba, junto a Ingrid Cole, visitaba su planeta, el planeta Lanulus que le había descrito. Bueno, para la gente que le interesa el caso, está la entrevista en video, weón. En una calidad de clásica de los 60, pero está la entrevista en video que hizo en este caso John Keel a Woodrow Derenberg. Claro, aquí una de las cosas por lo que se ponía en tela de juicio finalmente el relato, porque los investigadores, en este caso genetistas, y los que tienen más investigación acerca de la evolución como tal, decían, porque Woody decía que la gente que vivía en el planeta Lanulus eran muy similares a ellos, po, weón, muy parecidos a los seres humanos. Ya, Pero ahora los investigadores, empezamos entonces ya a dar las teorías. o sea, claro, pero en este caso Woody lo que decía era que, o sea, los investigadores decían que finalmente el relato de Woody se caía porque es imposible que en otro planeta otra especie se desarrolle de una manera muy similar a la de nosotros, po. Que tuviera la misma línea evolutiva, sí. De hecho, a menos decían que la especie con la que se haya contactado haya sido una cambiaformas. Ahí Ah, tendría sí, sí, mayor lo escuché, explicación. claro. Bueno, de hecho ahí hay algunos de los relatos y en estas páginas de internet también hay algunos de los que teorizan que finalmente lo relacionaban con el Mothman, que fuera la misma entidad, que fuera algún extraterrestre que tomaba ciertas formas en la Tierra para hacerse visible, para contactar con gente, pero al no tener las capacidades adecuadas para comunicarse, iba tomando estas formas medio erráticas, po. De hecho, ahí Bueno, asociando lo que tú decías, cuando se bajó este hombre de la nave, que era una nave bien rara, se baja con las manos escondidas sin saber cómo dónde ubicarlas. Es como cuando uno desfila y no sabe dónde meter las manos. Y entonces eso te da a entender de que efectivamente esta persona podría haber sido un cambiaformas que no tenía idea de cómo moverse como humano y por eso se movía de manera tan errática. claro, y que él hubiera tomado este tema de la sonrisa, esta sonrisa, como él lo ve, que para comunicarnos los seres humanos, cuando queremos como caer en gracia, Claro, tendemos a sonreír. Él pensaba que la sonrisa fija, permanente, podía ser como un signo de amabilidad, po, weón. sí, esa es una buena teoría también. Pensar, bueno, efectivamente la sonrisa para poder caer en gracia con las personas. Claro que tendría que a lo mejor, no sé, quizás este extraterrestre, si es que es extraterrestre, quizás en qué modelo de humano sacó, weón. Quizás que haya visto el Eh, Batman, weón. no, o puede que haya estado visualizando una población X en un cierto periodo de tiempo y se da cuenta que la sonrisa era, claro, pero no le explicaron que muchas veces menos es más, pues bueno, entonces claramente puede que se haya sobrepasado el límite y esta sonrisa haya terminado teniendo el efecto contrario. Oye, Bueno, Guillo, dale. antes de que avancemos, igual el tema, como te decía tú, pues, cada vez que aparecía el hombre sonriente que es conocido como The Winning Man o el hombre o Ingrid Cole, terminaba aumentando la actividad ufológica y también terminaban aumentando los reportes sobre la gente que tenía contacto con hombres de negro extraños, pues, weón. Y también decían que eran hombres de negro, pero no los sentían como humanos, weón. De hecho, decían que tenían movimientos también erráticos y actitudes un poco perturbadoras, po. Bueno, si estamos hablando de que la teoría de que fuera extraterrestre, la teoría, una de las que yo vi que era como más aceptada, que efectivamente fueran cambiaformas, ¿quién dice que este mismo personaje no pudo estar tomando también la forma de agentes o una raza, no sé, enemiga, preguntando por él, no sé? Claro, una de las cosas que leí también era eso, de que estos hombres de negro que parecían no eran hombres de negro del gobierno estadounidense, sino que eran hombres de negro, pero eran otra raza alienígena investigando de la nueva raza alienígena que iba a llegar. Y de hecho, John E. Keel tiene muchas entrevistas también donde relatan estos encuentros con los hombres de negro, donde decían, no cuenten nada, no avisen de esto, no sigan haciendo crecer los casos.
Y para Johnny Kyo era súper extraño, po. Sí, bueno, siguiendo con el caso y siguiendo más o menos en el mismo lugar, también en Point Pleasant, West Virginia, la familia Lilly. ¿Tenés ese caso anotado por ahí o no? Lo tengo sin detalles, pero también lo vi, también lo leí. Sí, porque bueno, ellos reportaban en realidad actividad poltergeist, que veían luces como diamantes, luces que cambiaban de color cerca de su casa. Y en este caso, la hija más pequeña de la familia, Linda, dice que un día estaba durmiendo y se despertó con un hombre parado como a los pies de la cama, po, weón. Claro, este caso tomó relevancia finalmente en el momento que lo lograron porque el papá era marino, po, weón, y no estaba en la casa en ese momento. Entonces estaba solo la mamá con las niñas. Y pensaban que había sido en primera instancia como un caso donde hubiera una invasión a la propiedad privada, po, weón. Desde esa perspectiva se investiga en primera instancia. Pero estaba todo cerrado, pues, estaba todo en norma, no era imposible que alguien hubiera entrado, no había ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada, nada. Y Sí, la de niña hecho, termina. dale. Dale, dale. No, la niña termina describiendo a este hombre que se lo entra en la pieza con las mismas características de que lo habían descrito en primera instancia tanto Woody como los niños estos Martín y James Yanchitis. Sí, pues exactamente. En este caso, este hombre estaba caminando alrededor de la cama de la niña se asusta, grita, se tapa la cara con las sábanas, la típica que hacen todos. Y este hombre desaparece, sí, no es como que haya escapado por una ventana, sino que se desvaneció. Claro. Eso también llama la atención, o sea, efectivamente también cae dentro de la teoría de que pudiera cambiar formas y, no sé, deshacerse en el aire, no tengo idea. Claro, o sea, eso también tiraba por el suelo la teoría de que fuera un irrumpimiento en la casa finalmente de un extraño, porque ni para entrar ni para salir había generado había tenido que romper alguna puerta, alguna ventana. Exacto. Ya, vamos, ¿tienes algún otro caso o nos vamos teorizando ya qué podría ser? Bueno, ya hemos entrado un poquito en el tema ya. Yo creo que aquí, a ver, de algunos de los datos que tengo aquí anotados, bueno, el aumento del caso ufológico, la familia Lilith después termina por mucho tiempo, weón, teniendo llamadas extrañas por teléfono, donde les dejaban estática o sonido metálico, o gente que no hablaba, weón. Y de hecho, cuando lo reportaron esto también a la policía y a la compañía de teléfono no tenía registro de llamadas entrantes a su casa, weón. Que, Bueno, que deja- no, que no deja de ser extraño, po, weón. Tienes que pensar que ellos también vivían en Point Pleasant y vivían cerca del río, po, weón. sí, bueno, hay que pensar que estos casos, estos que se vieron, también tienen algo en común, que estaban todos cerca de grandes cantidades de agua, como dices tú, el río, la represa, como comentaba en los primeros casos, y esa estática que también se veía con el Mothman, que producía el Mothman cuando se acercaba, es rara, pues, weón. De hecho, lo que más llama la atención es que este personaje, Indrid Cold, llame por teléfono, weón, ya es raro, pues, weón. O sea, ya físicamente está dejando evidencia. Claro, de hecho, aquí en el caso de los Lilith, me acuerdo también que fue tanto el agobio y la cosa que termina mudándose, po, weón. Ellos también reportaron antes de irse del pueblo, reportaron que lo habían visitado estos famosos hombres de negro, po. De hecho, les decían, po, weón, que dejaran el caso hasta acá y que se mudaran. Bien, eso es todo lo que conllevó en Point Pleasant, en este caso, los avistamientos del Mothman y el señor Ingrid Cole. Claro, yo aquí tengo el último. Este caso es de 1980, que es el último reportado. Va a un sujeto sin que nos da finalmente su identidad, por miedo finalmente a que lo contactaran de manera posterior, que va por la carretera y a 200 metros termina describiendo que se le cruza este ser, po, weón, de nuevo. Que 1980, que es mucho tiempo después, más cercano a nosotros, po, weón. Él iba manejando con un amigo y ven a este gallo, a Rinneman, muy similar, lo describen de la misma manera, alto, con la mano en la axila, con una sonrisa extraña. Ellos pensaron que era un mendigo, pero estaban en una zona donde no había luz, no había casa, no había nada. También era una carretera rural, pues, weón. Y de hecho, como que se miran, como así como, oye, qué weá. Y cuando lo vuelven a ver, de los 200 metros pasó a estar al lado en la ventana, weón. De hecho, aquí el conductor acelera a fondo, po, weón. Reacciona rápido, acelera a fondo y se van. Y el otro quería volver. Y finalmente llegan ahí al acuerdo de ir a la policía y reportar este caso. Y lo único que quedó de esa noche extraño era que se reportaron 7 eventos ufológicos ese mismo día en el sector.
Ya, entonces, bueno, con ese último caso podemos concluir que efectivamente la actividad paranormal, o sea, paranormal, ufológica, aumenta cuando estos dos personajes están, en este caso, cerca. Estados Unidos, West Virginia, Point Pleasant, Brooklyn han sido los lugares en los cuales se han podido avistar a Ingrid Cole y que varios investigadores de lo ufológico relacionan con el señor Mothman. Claro, de manera posterior finalmente hubieron muchos avistamientos ufológicos también en España, Inglaterra, en Uruguay, incluso decían algunos, y que hubo un aumento también en la aparición de estos Greeners, po, bueno, que eran estos seres con la sonrisa como fija. Y también aumentó después de eso, durante un periodo grande, el avistamiento de los hombres de negro, po, bueno. Ni siquiera Y sabemos si es siempre, una empresa, que sea una empresa, una entidad humana o no. no, claro, de hecho ellos decían que finalmente eh, la característica que tenían estos hombres de negro que aparecían después de los avistamientos ufológicos o después de que aparecían estos hombres sonrientes, era que lo acosaban, pues bueno, aparecían en todas partes, lo seguían, y tenían movimientos extraños, tenían... Me acuerdo que Johnny Hill en uno de sus libros relata finalmente, con el testimonio de otra persona, de una persona que trabajaba en el puente de Silver Bridge, que ella había visto después cuando se había caído el puente y habían aparecido también los hombres de negro a entrevistarla a ella. Y ella contaba su experiencia con ellos y que habían sido muy raros, con unas miradas muy extrañas, bueno, Movimientos no humanos, pues, bueno, es lo que también se claro. había reportado anteriormente. Claro, y ahí lo que decía, pues, que podrían ser otro tipo de aliens que ya vivieran entre nosotros y que estuvieran preocupados por una posible llegada de otros seres interestelares, pues. Bueno, así como tú dices que estos hombres de negro podían ser posiblemente otros extraterrestres preocupados por la aparición de nuevos extraterrestres, eh, Indrid Cold al final termina siendo la explicación más aceptada dentro del mundo ufológico que efectivamente estaría siendo como otra raza extraterrestre. Porque a diferencia del Mothman, que el Mothman podía ser un animal que a lo mejor no pudo haberse desarrollado en las tinieblas, en las oscuridades, sin que nosotros nos diéramos cuenta, aunque también tiene una base extraterrestre que decía que pudo haber llegado al ADN desde afuera y desarrollarse muy bien aquí en la Tierra. Para Ingrid Cole en este caso no habría una mayor explicación más que extraterrestre, o que de hecho una más racional, que efectivamente podía ser todo esto inventado por la paranoia de las personas que relatan su historia. Claro, uno de los postulados dice eso, que finalmente todo fuera producto de la historia colectiva, el hecho de estar de manera posterior muy cercano a la Segunda Guerra Mundial, estar en la Guerra Fría, el miedo de estas guerras nucleares que era constante también en Estados Unidos. Tenemos cerca ahí Point Pleasant, que era este sector que tenía finalmente estos depósitos de explosivos. Entonces había una tensión constante en la ciudadanía, po, y que fuera producto de esto y se inventara todo esto. Pero lo extraño en este caso es que el que recopila finalmente, que es Johnny Keel, que termina recopilando todos estos casos, todo esto hizo un trabajo exhaustivo de lo que era la investigación, porque entrevistaba a los involucrados, entrevistaba a la familia, revisaba los datos policiales, buscaba los casos no paranormales que hay en el sector, los reportes aéreos, la cantidad ufológica que había sido reportada en el último tiempo, iba acá, iba allá, la gente que tenía encuentros con estos hombres de negro, entrevistó a mucha gente y terminan armando un relato donde muchos de estos casos estaban interconectados de alguna u otra manera, que como era como lo que habíamos dicho, con el tema del Mothman, con el tema del hombre de la sonrisa permanente esta, y tenemos otro caso que es lo que decía yo, po, el enfrentamiento a tiros finalmente con los aliens en el caso de Kelly Hopkinsville, que también lo podríamos ver en un caso posterior. Sí, bueno, no tengo nada más que agregar al respecto, creo que ya lo abordamos bien dentro de la información que existe para los años que había. Como les digo a las personas que les interesa esto, está la entrevista en video, pues, en inglés obviamente, pueden verla, pero es bastante interesante porque ahí se ¿Usted pueden sabe ver inglés? un poquito, Ah. a little bit. Pero Little ahí bit. pueden ver las reacciones de este caso del señor Goody para ver si interpretar usted mismo si es que él miente o no. Claro. Yo creo que finalmente igual él tiene un punto. Independiente de que sea real o no, él tiene su relato bien construido. Y de hecho,
todo el debacle que le produjo en su vida de manera posterior en realidad no hubiera justificado inventar una historia como esta, bueno, a menos que hubiera una enfermedad mental de por medio, po. No lo vale. Bueno, yo voy a ir cerrando, po, weón. Le dejo abierto a la gente para que nos escriban abajito los casos que les interesa. Ha llegado harta gente nueva, súper importante que comenten, que dejen su like para nosotros darnos cuenta finalmente de la percepción de ustedes y nos dejen su caso. En primera instancia yo voto porque veamos el caso de Kelly Hopkinsville, que es un encuentro ufológico del 21 de agosto de la granja Suron, que finalmente es uno de los casos más documentados sobre la historia de incidente OVNI, así que sería bueno verlo. Yo creo que sí, ya lo amarraste, pues, weón, porque nos pasó lo que los primeros capítulos, que vamos a hablar sobre esto, y con el Modman nos demoramos como 20 capítulos en tocar el tema, así que Oye, vamos pero a igual seguir el hilo conductor. no han pedido todo. Es que estos casos de críptidos puntuales igual está, por ejemplo, alguien pedía el cuero, por ahí pedían casos chilenos. Pero estos casos puntuales del área de West Virginia están muy asociados al tema ufológico igual, po. Exacto, bueno, quizás más adelante le pusimos ahí a la radio escucha, podríamos nosotros tomar algunos criptidos chilenos o latinoamericanos por lo menos, va a ser un pequeño resumen, ya que a lo mejor no nos da para un capítulo, pero sí para hacer a lo mejor un repaso de estos animales fantásticos que tenemos por esta zona. Oye, le dejo un saludo grande a Paraufología Oficial que está ahí comentando y compartiendo con su comunidad, comparte nuestros videos con su comunidad y ha llegado gente allá, así que es súper importante. No sé si usted tiene que mandarle algún saludo. No, lo mismo de siempre, que me acuerdo los comentarios que me ha tocado responder a mí, Dana Scully, Mario, por ahí también, Felipe, que siempre comenta, de repente no sé si vio el video y comenta o comenta por apoyar, pero también siempre está ahí, así que se valora. Así que le agradecemos, chiquillos, a todos los que están desde el principio. Nos despedimos desde el último bastión de lo misterioso, de lo aterrador y de la información ufológica de Chile. Nos despedimos desde la calle del bosque, séptima región del Maule. Ya está lloviendo, está haciendo frío, así que vamos a abrir un vinito antes de irnos. Chao, 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 chao. chao, chao.